Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos a este programa en el que un día más vamos a contarles, vamos a repasar y vamos a analizar todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, el mundo pendiente de las tensiones en Oriente Medio, sobre todo mirando al choque total que se ha vivido en las últimas horas en Hormuz, en un momento de calma tensa, con Irán hablando, de que no va a permitir este proyecto Libertad, con Estados Unidos e Israel que ya están hablando para lanzar nuevos ataques contra Irán y con el foco puesto también en la guerra de Ucrania, en una semana clave con el alto el fuego que a priori empieza el 6 de mayo, es al menos lo que quiere Volodymyr Zelensky, y con el foco puesto en Moscú, en el discurso del día de la victoria de este sábado con el presidente ruso Vladimir Putin, pues que también tiene que contestar a este anuncio de alto el fuego por parte de Zelensky. Enseguida vamos a mirar a estas cuestiones, vamos a analizar qué está pasando en el tablero geopolítico, pero antes vamos a empezar con las últimas horas, vamos a mirar a Turquía. Ojo con esto, y es que ha presentado hace horas su primer misil balístico intercontinental. Esto ha sucedido durante la Feria de Defensa Saha 2026, celebrada en Estambul, marcando así un salto significativo en sus capacidades militares estratégicas. El sistema denominado Yıldırım fue desarrollado por el Centro de I+D del Ministerio de Defensa turco y representa la entrada del país en el selecto grupo de naciones con capacidad de alcance intercontinental. Según los datos, este misil tendría un alcance aproximado de 6.000 kilómetros con una velocidad estimada de entre Mach 9 y Mach 25, lo que le sitúa dentro de la categoría de armamento de muy alta velocidad y difícil interceptación. Este diseño incorpora 4 motores y utiliza como combustible tetróxido de nitrógeno, una tecnología habitual en misiles de largo alcance. La presentación se produce en un contexto de creciente competencia militar global, donde varios países están reforzando sus arsenales estratégicos y desarrollando sistemas de largo alcance. El anuncio posiciona a Turquía como un actor cada vez más relevante en el ámbito de la defensa, aunque también podría generar preocupación en la región y entre aliados por el impacto en el equilibrio estratégico. Por ahora no se han detallado planes de despliegue operativo, pero el desarrollo del Yıldırım marca un paso importante en la ambición militar del país. Y de Turquía vamos a pasar a Irán. Estados Unidos e Israel están hablando sobre la opción de llevar a cabo una nueva ronda de ataques. Es lo que informa este martes la CNN. Las conversaciones se producen en medio de tensiones que al parecer se han visto exacerbadas por las recientes acciones en Hormuz. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, decía que Trump podría reanudar las operaciones de combate a gran escala. Decía que esta opción siempre está presente y que Teherán es consciente de ello. Dice que si Irán no está dispuesto a cumplir su parte del trato o a llegar a un acuerdo, el Departamento de Guerra está preparado, listo para actuar. So Iran's fired at us, we fired at Iran. Just going to ask you more directly, is the ceasefire over? No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend and defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that. And ultimately, the president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold. This is about the straits. This is about freedom of navigation. This is about international waterways. This is about free flow of commerce, all the things that happened before, and only Iran is contesting. So right now the ceasefire certainly holds, but we're going to be watching very, very closely. Y a todo esto tenemos la respuesta por parte de Irán en una semana, en una jornada, unas últimas horas que ya están marcadas por estos ataques en Hormuz. Ayer, como saben, Irán atacaba Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la televisión estatal iraní decía que fuentes militares apuntaban a que la culpa de estas agresiones, sobre todo estos ataques a instalaciones petroleras, tenían que ver con el aventurerismo de Estados Unidos. Decía que Irán no tenía ningún plan previo para atacar dichas instalaciones y que lo ocurrido fue resultado de las acciones del ejército de Estados Unidos. Las fuentes consideraban que los ataques de ayer contra la planta de Fujairah fueron causados por el intento de Estados Unidos para crear un corredor que permitiera el paso ilegal, dicen, de buques por rutas prohibidas en Hormuz. Y a todo esto, el mundo también mira al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que anunciaba un régimen del alto el fuego que entrará en vigor a las 12 horas del próximo 6 de mayo, en respuesta al alto el fuego ruso del 8 y 9 de mayo, con motivo del Día de la Victoria. Decía Zelensky que piensa que la vida humana es mucho más valiosa que cualquier celebración. Añade que van a actuar de forma recíproca a partir de ese momento. Señala que Kiev no ha recibido ninguna solicitud oficial de Moscú y que es hora de que los líderes rusos tomen medidas reales para poner fin
a la guerra. Pendientes de Zelensky y de Putin en una semana que va a ser clave, va a ser fundamental para saber también qué pasa con la guerra en Ucrania. Nosotros vamos a analizar todas estas cuestiones y mucho más de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo. Muy buenas tardes. Un placer, saludos a todos. Tenemos también a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una vez más con ustedes y con los colegas. Y tenemos a Juan Antonio de Castro, el funcionario de las Naciones Unidas. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí, con muchos frentes abiertos, con muchas cosas que analizar durante los próximos minutos. Si os parece, empezamos por lo último, esta información de la CNN, que una vez más vuelve a apuntar a que Estados Unidos e Israel ya están hablando, ya están apuntando objetivos en Irán, mientras escuchábamos a un Gesed que dice, bueno, pues que el alto el fuego no ha terminado, pero que Trump puede dar la orden en cualquier momento. Juan Antonio, te quiero preguntar por esto. Ayer hablábamos de estos ataques en Hormuz y ahora se dice que Estados Unidos e Israel ya están preparando una respuesta. Bueno, a mí me da la sensación de que esto entra en la jerga continua de preparar respuesta, atacar, no atacar. Y a lo mejor lo que está pasando es que por detrás está habiendo también contactos, seguramente. Se habla de contactos también incluso con Turquía, con Pakistán, en Pakistán, para llegar a lo mejor a un acuerdo. Creo que Estados Unidos ha optado por lo siguiente. Se ha dado cuenta, en primer lugar, que ha perdido la guerra. Porque es una guerra que no tenía que haber empezado y que no tenía por qué haber continuado. De hecho, está muy ufano el señor Hegseth hoy hablando desde el Pentágono y contándonos lo bien que va cada cosa y lo bien que van dando cada paso. Y nos habla de manera curiosa de que ahora, es curioso, en la guerra ahora ya hablamos de operaciones o hablamos de proyectos. A mí me encanta. Yo creía que los proyectos eran de desarrollo en general. Es a lo que nos hemos dedicado durante muchos años para salvar el hambre en el mundo, ¿no? Pero ahora parece ser que los proyectos son de proyectos. Entonces, un proyecto que nos dice Hegseth, además, que es defensivo. Y que es defensivo, un proyecto defensivo. ¿Y qué es? Pues no es más que el arrodillarse de Estados Unidos ante una situación de la que no sabe salir. Ante una situación en la que no puede atacar porque va a ser contraatacado con un caos global. Entonces, como no puede moverse, tiene que hacer ¿qué hace? Y en este momento lo que está intentando es eso. Entonces da un paso tras otro, me da la sensación para que parezca que, sobre todo para ver qué hace el contrario, ¿no? Me trata de hundir realmente un barco, me lo hunde o no, y si no, puedo quedarme aquí muchísimo tiempo. Y esa es un poco la táctica en este momento. Yo creo que es más de impotencia total ante no saber cómo salir de allí. Entonces, o está organizando una negociación en paralelo, que me imagino que es lo que está ocurriendo, y se oyen tambores de que puede ser eso. Pero desde luego lo que no está, y esas voces que oímos de que Israel y Estados Unidos están listos para atacar. ¿Para atacar el qué? ¿Para atacar cómo? ¿Para atacar con qué? ¿Con 15.000 soldados ante 1 millón y escondidos en las montañas? ¿De qué estamos hablando? ¿Arrasar? ¿Cometer un genocidio? Por los cálculos, repito otra vez que hemos hecho, morirían 1 millón de personas de aquí a 3 años por las secuelas de ese ataque a la energético y de infraestructuras. ¿Quieren matar a 1 millón de iraníes? Esto ya es un genocidio. No, por ahí no. Por ahí es imposible. Le condenarían todos y además perdería la guerra y solo arrasaría. Y provocaría una reacción por parte de Irán de prender fuego a todo el Golfo Pérsico con lo que va a ocurrir. Y por otro lado, si sigue la situación, por eso estamos en ese statu quo que estamos repitiendo y no salimos de él, si sigue la situación tal y como está, se calcula más o menos que Irán puede perder unos 5.000 a 7.000 millones al mes, pero es que la economía occidental ellos pierden en miles de millones, la economía occidental en billones, en trillions. Entonces, a ver a quién le conviene más esperar cada mes, porque cada mes son 5.000, 7.000 y por otro lado, a lo mejor llegamos al billón, ¿no? Muy desigual, muy a favor, en definitiva, de una actitud pasiva iraní, que en el fondo no ha perdido la guerra y para ella es lo más importante. No ha perdido la guerra y tiene el estrecho de Hormuz en su mano. A ellos no les importa seguir. De hecho, yo creo que es lo que van a hacer. Van a seguir. Y mientras nadie arme aquí mucho lío, acaba ganando Irán. Por el lado de Irán yo no bombardearía nada. Yo esperaría, porque más no va a poder de un barco tras otro. Si hay 2.000 barcos,
ese acompañamiento de niñera que está organizando ahora Estados Unidos para sacar barquito a barquito, ¿cuánto tarda en sacar 2.000 barcos? Se ha sacado 2 en un día. ¿Que nos vamos a ir? ¿A cuánto? ¿A 200? ¿No? ¿Me equivoco? ¿100 días para sacarlos a todos? ¿Y qué ha pasado dentro de 3 meses? La economía global. Por eso digo que creo que están en un impasse, que Irán no está en un impasse, que Estados Unidos está en un impasse, pero que Irán lo tiene muy claro y que a Irán no le conviene acelerar las cosas y por lo tanto creo que vamos a seguir, pero esta es la degradación. Por lo tanto, la única salida, pienso, para Estados Unidos en este momento es buscar una paz negociada, que es lo que debe estar haciendo. Y no tanto gritos de Hexet y, por favor, la frase que nos ha debido a todos de aterrorizar por parte de Trump, de decir, nos hemos cargado todo, y luego dice, y haciendo reír a la sala, ¿no? Y ya no están los jefes iraníes, ¿no? Como haciéndole reír. Es muy divertido el terrorismo, es muy divertido matar jefes de Estado, pero no hay que bromear con ello. Esa sensación que teníamos cuando éramos niños del desembarco en Normandía, la bandera americana, los valores, que se nos ha cambiado tanto, ¿no? Con las décadas de hacernos mayores, hoy se convierte en inmoralidad. Para mí Estados Unidos se está convirtiendo en un actor absolutamente inmoral. Para colmo, eso lo ve todo el mundo, no es que lo estén haciendo de manera escondida, es que incluso declaran y se jactan de asesinar líderes y de hacer barbaridades, o de poder planear un genocidio con 1 millón de muertos iraníes. ¿Es eso la nueva moralidad norteamericana? Se les caen los valores, pero a velocidad del rayo. No se dan cuenta de dónde se está metiendo. Bueno, pues en este contexto que está marcado por estas tensiones, por esta calma tensa, por estos mensajes por parte del Pentágono, les estábamos contando, ¿no? Cómo en estos momentos se dice que Estados Unidos e Israel están dialogando, están conversando para lanzar nuevos ataques contra Irán. Es la información a la que apunta la CNN y nosotros precisamente vamos con una información importante de última hora. Hay que mirar a Teherán. Varias agencias iraníes, en concreto vamos a empezar con la agencia Fars, hablan de un gran incendio. La agencia iraní dice que se ha declarado un gran incendio en un complejo comercial en Andishe, al oeste de Teherán. Por el momento se desconocen las causas mientras los bomberos se encuentran en el lugar. Esto es lo que informaba la agencia Fars. La agencia Tasnim también está hablando en estos momentos de imágenes que se están haciendo virales en las redes sociales que muestran un gran incendio registrado en el centro comercial de Arban, en Andishe, al oeste de Teherán. En concreto, un incendio de grandes dimensiones se ha declarado en un complejo comercial de la localidad de Andishe, situada al oeste de la capital iraní. Es lo que están informando ahora mismo tanto la agencia Fars como la agencia Tasnim. Por el momento se desconocen las causas de este fuego, mientras equipos de bomberos han sido desplegados en la zona y siguen trabajando para controlar las llamas, sobre todo para intentar evitar su propagación a estructuras cercanas. El incidente se produce en las inmediaciones de Teherán, una de las zonas aéreas urbanas más densamente pobladas del país, lo que ha generado mucha preocupación por el posible impacto del fuego en zonas comerciales y residenciales cercanas. Por el momento no se ha reportado ningún informe de víctimas ni tampoco información oficial sobre el alcance de los daños materiales. Autoridades locales están iniciando una investigación para determinar el origen del incendio. Imágenes que, como les decimos, se están haciendo virales en estos momentos, que muestran un gran incendio en la capital de Irán, en Teherán. Se habla de un gran incendio en una zona comercial. Vamos a estar muy atentos a esta última hora, en este contexto en el que les decimos que Estados Unidos e Israel están ahora mismo planeando nuevos ataques contra Irán. Cristian, me gustaría preguntarte por esto, esta información de la CNN y también este mensaje por parte del Pentágono que dice que están listos para actuar en cualquier momento. Eso sí, decía Gesed que el alto el fuego no se ha terminado. Estaba como de alguna forma restando importancia a los ataques de las últimas horas también. Sí, el problema es que parecería ser que Donald Trump se ha metido en un pozo o se ha dejado meter en un pozo por parte de Israel y tiene una pala con la cual quiere profundizar cada vez más ese pozo. Y estas declaraciones de Hexet o la actitud de Hexet tampoco ayudan demasiado, porque, a ver, en algún momento yo me acuerdo, refería cuando fue ese escándalo con las redes sociales que habían incluido al director de un medio, que lo iban a eyectar a Hexet del gabinete. Y yo decía, no creo que lo vaya a despedir Donald Trump porque es de los pocos leales que tiene.
La lástima es que no basta con ser leal, sino que sería importante que no sea obsecuente y que tenga un poco de inteligencia. Y la verdad es que lo que está demostrando es ser un tonto y un palmero, como hacen esos otros que, como bien mencionaba Juan Antonio, le hacen fiestas a Trump y lo aplauden cuando dice barbaridades, como también hay que recordar cuando dijo que su marina estaban actuando como verdaderos piratas, y esto lo contaba como una gracia, cuando en realidad está, como también decía muy bien Juan Antonio, está sumido en la inmoralidad lo que está haciendo Donald Trump y lo que están haciendo los que lo secundan, y desgraciadamente, también hay que decirlo, está quedando muy en claro que Donald Trump tiene una debilidad por la obsecuencia y por los que lo aplauden, y los que no lo hacen tienen que o hacer silencio o ser eyectados o irse, como hizo Joe Kent, en una actitud realmente muy valorable, pero hay que recordar las barbaridades que después dijo Donald Trump contra un hombre que lo único que hizo fue ser coherente, y ser coherente en el por qué apoyó a Donald Trump, como muchos otros, como lo está diciendo Marjorie Taylor Greene, como lo está diciendo Tucker Carlson y tantos otros que fueron incondicionales para con el republicano. Así que en este sentido yo creo que el gran problema de Trump, como también dice Tucker Carlson, es que está secuestrado por Israel. Y mientras no resuelva esa situación de pérdida de su libertad y de su decisión, va a ser arrastrado a esto por un régimen que incluso yo me tomaría la libertad de subir la apuesta respecto a lo que dijo Juan Antonio y decir que no solo Israel se ha vuelto, la élite política israelí, un régimen inmoral, sino que también es un régimen realmente que está reñido con cualquier calificativo que tenga que ver con la más mínima humanidad. Y en esto me gustaría, para poner en contexto el riesgo de esta situación y a lo que se esté enfrentando Irán, es algo que parecería que pasa un tanto desapercibido, pero las imágenes que yo pude ver en el día de ayer con respecto al cumpleaños número 50 de Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad de Israel, con una torta que le hicieron, y esa torta tenía una horca dorada. Y esto en un gesto muy risueño y muy jocoso, porque hay que recordar que este hombre es el que festejó y brindó con champán en la Knesset cuando se promulgó, se aprobó la pena de muerte selectiva para palestinos, o sea, unas leyes de Nuremberg en Israel. Y este tipo de criminales que profanan imágenes sagradas de los cristianos en el Líbano, que dicen que es una excepción y se disculpan, pero hay videos que los ha también difundido Tucker Carlson de militares jóvenes israelíes profanando iglesias, burlándose de la fe de los cristianos, ni que hablar de lo que hacen con los palestinos. Se ha puesto realmente un régimen supremacista, racista, escudándose en la atrocidad que hizo la Alemania nazi hace 80 años, 85 años, pero que no debería bajo ningún punto de vista darle autoridad y carta blanca para hacer eso mismo contra otros pueblos. Y lo que ante este Israel desatado, que cree que es absolutamente impune, y con esto cierro, las perspectivas son bastante poco alentadoras de que el mismo Israel pueda cambiar y tomar un rumbo más cercano a la decencia, y esto hace más necesario que Donald Trump, cosa que veo difícil que se desembarace de ese secuestro, pero es estas perspectivas de en las próximas elecciones. Aparentemente llevaría a la delantera el candidato opositor a Netanyahu, que es Naftali Bennett. Y digo, es poco alentador, porque este mismo personaje es el que anunció hace algunos meses atrás que después de Irán seguía en la lista Turquía, quien había que atacar porque era un peligro para Israel, y acaba de dar declaraciones muy recientes en las cuales instaba a Estados Unidos a seguir apoyando a Israel, porque si no podían sufrir ataques terroristas, incluso un ataque con armamento nuclear, que no sé si Irán tiene armamento nuclear, creo que no, hasta donde sabemos si lo tiene Israel. Entonces, esas amenazas veladas diciendo que iba a volver a suceder
un 9/11 en Estados Unidos, si retiraban el apoyo a Israel, hace que toda esta situación sea muy volátil y con perspectivas bastante oscuras según mi modo de ver. Bueno, pues hablando de las perspectivas oscuras de este conflicto, estábamos hablando de las consecuencias de lo que sucedía ayer, de estos ataques en Hormuz, sobre todo estos ataques contra Emiratos Árabes Unidos, y tenemos noticia importante de última hora. Nos hace mirar de nuevo a Emiratos Árabes Unidos. Este es el mensaje que acaban de publicar hace apenas 5 minutos. Habla de nuevas amenazas de misiles. Los sistemas de defensa aérea de los Emiratos están respondiendo en estos momentos a una amenaza de misiles. Pide a sus ciudadanos que permanezcan en un lugar seguro y que sigan los canales oficiales para obtener alertas y actualizaciones. Ayer hubo al menos 4 alertas de este tipo, hubo al menos 4 ataques por parte de Irán. Se hablaba de al menos 15 misiles, de al menos 4 drones. Sobre todo se hablaba del impacto en Fujairah, en esta instalación petrolera, que era clave sobre todo para saltar este bloqueo del estrecho de Hormuz. Y en este sentido, nuevo ataque contra Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades informan de la activación de sistemas de defensa aérea en respuesta a una posible amenaza de misiles. La población ha sido instada a permanecer en lugares seguros y a seguir únicamente los canales oficiales. Por el momento no hay detalles sobre el origen del lanzamiento ni posibles impactos o daños. Ayer decía Trump que uno de estos lanzamientos, uno de estos misiles, sí que habría pasado, sí que había atravesado estas defensas aéreas, pero decía que no hizo mucho daño. De momento lo que sabemos es que impactó en Fujairah. Nuevo día de ataques, nuevo día de tensión en estos momentos en los que, por cierto, estamos esperando al presidente de Estados Unidos, un Trump que va a hablar en los próximos minutos. Mientras tanto, Eduardo, te quiero preguntar por esto. Estamos hablando precisamente de estas tensiones, de que Estados Unidos e Israel están sopesando nuevos ataques. Decía Hegseth que lo que sucedió ayer no era suficiente para que se diera por finalizado el alto el fuego, pero tenemos ahora nuevos ataques contra Emiratos Árabes, uno de los mayores socios de Estados Unidos en la región. Sí, digamos que hay como dos niveles, un nivel de superficie, que es lo que está ocurriendo en este momento, ese ataque a Emiratos Árabes Unidos, pero luego hay un tema de fondo que mis dos compañeros, Cristian y Juan Antonio, pues han señalado, que es el descrédito moral. Voy a empezar por el ataque a Emiratos, ¿no? Ha quedado claro que Estados Unidos es incapaz de defender a sus aliados en la zona. Emiratos Árabes está de hoz y coz metido en una guerra que no ha buscado. En España hay una frase muy tradicional que es ahí me las den todas. Claro, Estados Unidos no está sufriendo los daños, los están sufriendo sus aliados. Y no solamente los daños económicos, sino daños materiales, ataque, inquietud, que van a hacer que esos socios reflexionen acerca del papel que le quieren dar en un futuro a Estados Unidos. De hecho, Emiratos Árabes ya ha dado un paso al frente diciendo me salgo de la OPEP. Aquí todo el mundo está haciendo trampas con el petróleo. Trump se ha convertido en el principal proveedor de petróleo y gas para Europa a un precio muy superior gracias a las sanciones a Rusia, ¿de acuerdo? Rusia también está haciendo su caja con la flota fantasma, es así. China también, con un petróleo que compra y luego deriva a terceros países. La India, la verdad es que cuando señalaba antes Juan Antonio, esto puede durar mucho, pues es que realmente es así, es que se está ganando mucho dinero también por otros medios que no son los que benefician al conjunto de la población, pero sí a unos pocos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, pues, bueno, el hecho de que Emiratos reciba golpes a pesar de haber dicho voy por libre y mirarme de una manera, quererme por mí mismo, pues demuestra que nadie puede permanecer ajeno ni indiferente a lo que está ocurriendo en esta zona. El segundo aspecto que quería señalar es ese descrédito moral. Ese descrédito moral. Un Donald Trump que llegó al poder en Estados Unidos con una cruzada moral, ha dejado a Estados Unidos en unos niveles realmente muy bajos. Y quien decide si es moral o no, desgraciadamente no eres tú hablando, sino es un atributo, no es un valor. Es algo que tienen que decir de ti y el resto no te ve así. Y eso es muy preocupante. Cuesta muchísimo esfuerzo construir una autoridad moral y hacerla creíble en todo el mundo. A Estados Unidos la ha llevado pues todo el siglo XX, ¿no? Y tenía pues esa posición de rescatador de Europa y de los valores democráticos
la famosa frase de Winston Churchill: cuando Estados Unidos acuda a nuestra ayuda con toda su fuerza militar y moral, pues los días de Hitler estarán contados, ¿no? Y así fue. Pero en estos momentos esa autoridad moral es como una cadena tan sólida como el más débil de sus eslabones, y ese eslabón se ha fracturado. Con lo cual es muy difícil. Pensemos, por ejemplo, en Alemania. Sigue arrastrando la sombra del Holocausto, ¿no? A pesar de 3 generaciones. Israel también pues, se ha abrogado de una autoridad moral precisamente por haber pasado por la experiencia más dura quizá que ha vivido un pueblo en todo el siglo XX, sin duda alguna, que fue el Holocausto. Pero es que parece que han aprendido de sus torturadores, están siguiendo técnicas muy similares. Es decir, es tremendo, ¿no? No nos ha enseñado nada todo esto. Eso es muy preocupante. Y por último, un dato que has señalado antes de pasada, ese ataque a un centro comercial. Yo creo que Estados Unidos quiere, por supuesto, salir como sea de esto. No puede ganar la guerra, pero sí puede terminarla, quiere terminarla, ¿de acuerdo? Y tiene 2 posturas. Una, la señaló José Antonio, yo le sigo en sus programas, y lo señaló hace unos días. Decía, es que van a machacar cualquier infraestructura, cualquier fuente central eléctrica, cualquier aspecto que cueste reconstruir, Dios ya ayude, muchísimos años, ¿no? ¿No va a haber bajas civiles? Pues a lo mejor no, pero el daño que estás haciendo es brutal, es absolutamente desequilibrante, ¿no? El ataque a ese centro comercial, en el caso de que no haya sido un fuego fortuito, pues hablaría de otra manera de continuar esa guerra, que es algo que tendría que hacer con la ayuda de Israel, lógicamente, que ha demostrado su capacidad de moverse sobre el terreno en Irán con golpes de mano gracias a y esto no es una valoración ni positiva ni negativa, es una constatación, su extraordinario servicio exterior, que es capaz de dar unos golpes de mano que a todos nos dejan absolutamente alucinados, ¿no? Yo recuerdo cuando mataron al líder supremo, y Donald Trump decía, sí lo he visto, me han mandado una foto del muerto. O sea, pues alguien en su entorno estaría para hacer la foto. Es otra manera de continuar la guerra. Pero yo creo que en lo que está ahora mismo Donald Trump es en retirarse como sea, reponer su panoplia, su armamento, cara a volver con nuevas y renovadas energías, como en las fantasías animadas de ayer y hoy, ¿no? Pronto volveremos, pues un poco así. O sea, eso no se lo va a quitar de la mente, y si se lo quita de la mente, desde luego Israel se va a ocupar de recordárselo. Pero hoy por hoy necesita reponer su arsenal, porque se lo ha dejado en Ucrania, se lo ha dejado en el escudo de hierro este maravilloso, la cúpula de hierro que tiene Israel, etcétera, y realmente para dar el paso de una guerra convencional con soldados sobre el terreno y 1 millón de potenciales mártires dispuestos a dejarse la vida, pues exige tiempo y preparación. Yo creo que ante eso, pues la salida más preocupante pero más lógica es seguir el discurso mental que en su momento hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Conquistar Japón nos costará 1 millón de americanos. Vamos a tirar una bomba. Vamos a tirar una bomba porque es que no podemos perder. Es que en Iwo Jima es que han muerto todos. Es que el único que ha sobrevivido ha sido porque se ha quedado sin brazos y no puede seguir disparando, ¿no? Y yo creo que Irán está en ese mismo rango de capacidad de sacrificio. Con lo cual, pues pasaremos desgraciadamente a ese tercer punto, que sea la guerra total. La Total Krieg, que diría Goebbels, ¿verdad? En donde pues ya no solamente son los objetivos civiles, no solamente son los objetivos que señalaba Juan Antonio, las infraestructuras, las presas, etcétera, todo ese tipo de cosas, sino ya directamente la población civil allá donde viva. Bueno, pues pendientes de si vamos o no hacia una desescalada, sí, por el contrario, vamos hacia una guerra total. Vamos a seguir ahondando en esta noticia de última hora. Les decíamos que Emiratos Árabes Unidos anunciaba que sus sistemas de defensa aérea se han activado y tenemos más actualizaciones. Irán estaría lanzando en estos momentos misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra Emiratos Árabes Unidos. Las defensas están respondiendo activamente. El Ministerio de Defensa confirma que
Los sonidos escuchados en todo el país son interceptaciones y no explosiones en tierra. Se pide a los residentes que permanezcan en un lugar seguro y que sigan los canales oficiales. En este contexto en el que el mundo está pendiente de Emiratos Árabes Unidos, están viendo ustedes también el impacto que esto está teniendo en los mercados, sobre todo en el petróleo, que, como ven, empieza a subir de nuevo, empieza a recuperar terreno. Viene cayendo, después de que ayer subiera más de un 5%, y como ven, está cediendo un 2%, pero viene recuperando en las últimas horas. Ha subido sobre todo a tenor de esta noticia. Ahora mismo ven al barril Brent tocando los $111 por barril, mientras vamos a mirar al crudo, vamos a mirar al VTI, que también viene cayendo, también viene cediendo en torno al 2%, pero como ven, de nuevo prácticamente tocando los $100 por barril. Vuelve el miedo, vuelve la tensión al petróleo después de que ayer Irán atacara hasta en 4 ocasiones a Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues de nuevo hay miedo, hay incertidumbre en los mercados con, por ejemplo, el SP500 y el Nasdaq, que también empiezan a reducir sus ganancias a tenor de esta información, esta última hora que, bueno, de nuevo nos habla de una escalada en Oriente Medio. Juan Antonio, me gustaría preguntarte precisamente por esto. Estamos viendo ya el impacto que tienen estas noticias en los mercados con Emiratos Árabes Unidos, que habla de interceptaciones de, bueno, varios misiles y de varios drones. Un poco nos vuelve a traer en el mismo escenario de ayer. Sí, desde luego es preocupante el tema de lo que está ocurriendo ahora con Emiratos Árabes, porque parece que se intensificase la respuesta iraní a lo que han sido los discursos y las bravuconadas de Estados Unidos, es decir, que estaban controlando el estrecho de Hormuz y demás. Pareciera además que Irán castiga, digamos, al país del Golfo que en cierto modo se ha salido de la OPEP y que sería quizá más pro Estados Unidos Israel, ¿no? Y que está centrando ahí la reacción. A mí lo que me parece aquí muy, muy importante es lo que hablábamos antes de que a Emiratos Árabes, si no sale a su defensa Estados Unidos, estoy muy de acuerdo en lo que señalabais hace un momento, de que si es así, entonces ¿qué credibilidad va a tener Estados Unidos para los países del Golfo, de que les pueda servir para algo esa protección, esas bases que han sido destrozadas? O sea, por un lado les destruyen las bases, por otro lado, como ha salido Hexet diciendo que esto era una operación defensiva, pues si ahora bombardean Emiratos Árabes, ¿va a seguir siendo una operación defensiva o se va a transformar en otra cosa? Entonces ahí es donde no sé a dónde podríamos ir, a esa famosa guerra total, que quisiera volver otra vez también sobre las cifras de la guerra total, porque hemos hecho una serie de cálculos y modelos con inteligencia artificial y demás, y realmente el impacto que esos puentes y repito, esos puentes, esos centrales eléctricas tendría sobre la vida de las personas en los primeros días, en los primeros 3 meses de Irán, se tendría un efecto devastador en cuanto a muertes, en cuanto a caería del orden del 80% en la industria, 60% en la agricultura, 70% en los servicios en cuestión de un mes. Irán se vería absolutamente anulado y vendrían las consecuencias sobre las personas y los civiles, que según este modelo se calcula que podrían llegar al 1 millón de muertos, es decir, 1 millón de mortalidad superior a la mortalidad que normalmente tiene Irán cada año. Estamos hablando de un genocidio, es decir, la guerra total lleva a un genocidio norteamericano en Irán sin una razón, porque tanta actitud defensiva, el proyecto Libertad para liberar un canal que sois vosotros los norteamericanos los que habéis parado, bloqueado. Es que aquí se cambian tanto las narrativas que nos acostumbramos a la propaganda norteamericana, que es la que nos meten todo el día, en todas partes, que está muy bien, pero es que la propaganda norteamericana lo que hace es repetir constantemente que el agresor es Irán. Pero es que ¿qué medio puede en el mundo seguir aceptando que el agresor es Irán cuando Irán ha sido agredido en plena negociación que tenía con Estados Unidos, con un estrecho de Hormuz en el que circulaban los barcos alegremente? Y ahora tener que venir a hacer un proyecto para liberar el paso de los barcos que ya estaban libres es llamarnos tontos a la población global. Y lo que muestra claramente es lo que también señalabais sobre el cómo Israel lleva de las narices a Estados Unidos hacia esta guerra, le mantiene, y ahora es muy peligrosa la actitud. Y yo ahí subrayaría también que aquí hay un choque de formas de abordar las relaciones entre Estados.
Estados Unidos tiene una visión mecanicista, occidental, racional, que no tiene nada que ver con el mesianismo de Israel o incluso con el mesianismo de Irán. Es desconocer que los países mesiánicos y que tienen un objetivo a dónde ir no tienen nada que ver con los racionales, como los norteamericanos, puestos delante de sus podios para contarnos cosas cada día como si todo fuera súper cartesiano. No, el mundo no funciona, y no conocer a tu enemigo ni incluso a tu aliado es el gran problema que tiene Estados Unidos ahora. Se alía con alguien mesiánico que está dispuesto a morir matando en Irán e incluso destrozando a la población indefensa, moriría haciéndolo. Estados Unidos se alía con él y por otro lado no entiende cómo negociar con un país como Irán, que también tiene una visión mesiánica de las cosas, que no se ha querido aliar a ninguna gran potencia como China o Rusia para defensa, por ejemplo, porque cree en sí misma, porque cree en sus objetivos y sus ideales, y los tiene muy fuertes. Entonces, ¿quién no le ha asesorado a Trump? Bueno, como no se busca asesores, sino familia alrededor, pues no me extraña que no le asesore nadie, ¿no? Pero ¿quién no le cuenta a Trump? Es que no hay que ser, no sé, es que hay que ser muy tonto para realmente caer en esta trampa. Entonces, trabaja de esa manera sin saber quiénes son sus aliados y sus enemigos. Y yo creo que eso también está llevando a un grave error. Y luego terminar señalando también, hay 3 artículos del derecho del mar que tanto está mencionando hoy Hegseth, que habla del derecho del mar y que tienen todo el derecho. Vamos a ver, Irán tiene todo el derecho a hacer lo que está haciendo en el estrecho de Hormuz, por los artículos 42, 41, 1 y 30. Uno de ellos, los estados ribereños pueden dictar leyes de paso por cuestiones de seguridad en la navegación. Y los buques extranjeros deben esto. Artículo 42. Artículo 41. Los estados ribereños tienen derecho a establecer rutas de paso, las que les den la gana. Y artículo 30. Pueden exigir a buques de guerra que salgan del estrecho. Hay que leerse el convenio del mar, la convención del derecho del mar. No como Hegseth para decirnos que ellos lo están haciendo todo bien. Irán lo está haciendo bien y ellos están haciendo un bloqueo en aguas internacionales, que eso sí es violar el derecho del mar. O sea que tenemos que tratar de filtrar todo lo que nos llega de esa propaganda que ya empieza a ser excesiva y suena a nazismo, suena, de verdad, es tan fascistoide que yo comprendo que en las guerras hay silencios, hay propagandas suaves, pero esto suena ya muy mal. Entonces, por favor, si no quiere seguir deteriorando la imagen de Estados Unidos, su presidente y toda su nación, que empiecen a cambiar un poquito, porque esto huele a muy rancio, huele a muy fascista. Bueno, pues en este contexto, marcado por la última hora que veían en sus pantallas, esta amenaza de misiles contra Emiratos Árabes Unidos, tenemos otra noticia importante de última hora, noticia por parte de Axios, que, bueno, pues habla precisamente de este momento de escalada que estamos viviendo. Les decíamos, bueno, pues que Estados Unidos e Israel estaban coordinándose para lanzar nuevos ataques contra Irán, y Axios va un paso más allá. Según sus informaciones, según un funcionario de Estados Unidos, Trump podría emitir una orden para reanudar la guerra contra Irán a finales de esta semana. Dice que si el estancamiento diplomático persiste después de las conversaciones en Pakistán, después de que, bueno, en las últimas semanas ya ni siquiera se hayan celebrado conversaciones, prácticamente no hayamos tenido avances en el último mes, y en este momento en el que vemos esta operación Proyecto Libertad, que, bueno, lejos de solucionar el conflicto, lejos de desbloquear Hormuz, está trayendo una nueva escalada, pues, bueno, parece que Trump también empieza a impacientarse, también empieza a cansarse y pone un plazo, bueno, un nuevo ultimátum al que ya estamos acostumbrados. Dice que a finales de esta semana podría emitir una orden para reanudar la guerra contra Irán en el caso de que persista el estancamiento diplomático. A la espera, bueno, si hay algún tipo de avance de aquí al viernes, desde luego no tiene mucha pinta, y sobre todo a la espera de saber qué pasa en medio de esta escalada, de estos ataques de Irán en Emiratos Árabes Unidos. Trump podría reanudar la guerra contra Irán a finales de esta semana. Ya les avisamos que del viernes al sábado, una vez que cierren los mercados en Estados Unidos, bueno, pues desde luego hay muchas más opciones. Cristian, me gustaría preguntarte precisamente por esto. Estamos, bueno, pues de nuevo muy atentos a las informaciones, a las últimas horas que nos hablan, pues prácticamente del título que tiene este programa. Hablamos de un ataque inminente contra Irán y, bueno, todas las informaciones que van saliendo empiezan a apuntar en este sentido.
Sí, a ver, vemos que la situación está tomando una dinámica propia y saliendo un poco de lo que estamos acostumbrados. Tal vez estos ataques en Emiratos Árabes puedan tener que ver con tomar la iniciativa por parte de Teherán, cosa que hasta ahora no había sucedido. Recordemos que el año pasado y en esta oportunidad fue atacado incluso a traición en medio de negociaciones. Tal vez esto esté siendo, pura conjetura, ¿no? Pero tal vez esté actuando en respuesta a algo que sepa que está por venir. Muy bien señalaban los compañeros, señalaba Eduardo, yo no veo para nada descabellado el riesgo del uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos o de Israel. Lo veo más probable por parte de Israel, que ha cruzado todos los límites morales, ya no le queda nada de eso, desgraciadamente, repito. Entonces, y aparte hay que decir algo claramente, no son pocas las personas en Israel e incluso sionistas en Estados Unidos que ya están abogando abiertamente por el uso de armas nucleares. Claro, Estados Unidos ya lo hizo en Japón, como muy bien señalaba Juan Antonio. El tema es cómo van a justificar el hecho de usarlas contra Irán, porque Irán no es el Japón militarista de la Segunda Guerra Mundial, para nada. Es más, de hecho, tampoco son las causas reales las que llevaron a hacer esa barbaridad por parte de Estados Unidos contra la población civil japonesa, porque sabemos que eso fue la respuesta velada a la Unión Soviética, que ya prácticamente tenía dominada la situación en la Operación Tormenta de Agosto, cuando le declara la guerra al Japón militarista a la Unión Soviética. También esto que está sucediendo podemos verlo en el marco de chequear la respuesta de un Estados Unidos que, como bien señalaban también los colegas, están en una situación de crisis de stock de armamento. Hacen misiles a una velocidad extremadamente baja, yo lo decía la semana pasada, como si fueran relojes suizos, literalmente ensamblados a mano, muchos de ellos, a un número, por ejemplo, los Patriot, de algo así como 600 unidades al año, cuando Irán fabrica los Shahed, los drones, en una cantidad de 400 por día. Y digamos que sea baratos o caro, para eliminarlos hace falta utilizar estas baterías carísimas. Puede tener que ver con ir eliminando las defensas ante una necesidad de respuesta iraní, ¿no? Porque sabemos que estas defensas las van a utilizar en un caso de que Irán inicie una respuesta contundente contra Israel, cosa que aún no hizo del todo, eso también hay que decirlo. Y máxime por esto que también señalaban, que parecería ser que Estados Unidos en el Medio Oriente está haciendo todo por y para Israel, burlándose de facto de los aliados que confiaron en Washington y que evidentemente están viendo que han estado absolutamente indefensos, y el único acento lo ha puesto Estados Unidos en Israel. Para terminar, dos cosas. Y no me canso de enfatizarlo. Acá el principal enemigo de la paz y el que está buscando denodadamente profundizar esto es Israel. Recordemos que cuando, como muy bien señalaban, el estrecho de Hormuz estaba abierto, se iba a reabrir en este cierre selectivo que había hecho Irán, a través de las buenas gestiones de Pakistán y de ese diálogo que había, y fue Israel el que inició un brutal ataque contra el Líbano. Pakistán, que era intermediario, dijo el Líbano estaba incluido en el acuerdo. Entonces, por eso no me canso de enfatizarlo. Acá el principal enemigo y factor de riesgo, y que no me llamaría la atención que apele a hacer un genocidio contra el pueblo iraní, es la élite política israelí. Y para cerrar, y para contrastar, porque también, como muy bien mencionaban, acá hay una propaganda muy grande y muy eficiente que se ha hecho, y contra Irán específicamente desde 1979, y por eso yo quiero recordar que el ayatolá Jomeini, el fundador de la República Islámica del Irán, hacia la minoría nacional judía en Irán,
promulgó una fatua en la cual dijo expresamente que a los judíos iraníes no se los podía equiparar a los judíos israelíes porque eran iraníes y tenían que ser protegidos por la República Islámica del Irán, a tal punto que tienen un escaño en el Congreso y hay una cantidad de entre 15.000 y 20.000 judíos iraníes que viven en paz en la República Islámica, en un país donde hay alrededor de, si no me equivoco, 100 sinagogas. Hay iglesias cristianas que no son presa de sacrilegios como hacen estos sionistas locos en Israel. Y fue Israel el que destruyó y bombardeó una sinagoga en Teherán hace apenas unas semanas atrás. Entonces, este contraste hay que mostrarlo porque se ha demonizado a un país que en realidad la rama chiita del Islam es profundamente tolerante y y protectora de las otras minorías nacionales, incluso los cristianos iraníes. Entonces, agradezco, y con esto cierro de verdad, que en Negocios Televisión tengan el micrófono abierto para que podamos dar nuestra opinión, los que tenemos opiniones muy diversas, que muchas veces se nos silencian, y que esto sirve para que la audiencia de este prestigioso canal pueda escuchar estas otras campanas que se silencian en Occidente especialmente. Pues eso es lo importante, escuchar diversas opiniones y luego cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Eso es lo que deberían ser en general los medios de comunicación. Pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, ya les avisamos, en los próximos minutos vamos a escuchar a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos está a punto de comparecer en este momento en el que se dice que a finales de esta semana podría dar la orden de reanudar la guerra. Pendientes de Emiratos Árabes Unidos. Eduardo, te quiero preguntar por otro de los temas que tiene pendientes el presidente de Estados Unidos, que si decimos que están estancadas las conversaciones con Irán, ¿qué decir de las conversaciones con Rusia? El foco está puesto sobre todo en el alto el fuego con Zelensky, que lo anuncia el 6 de mayo, es decir, mañana mismo, y Putin, Rusia, que dice que no, que es del 8 al 9 de mayo, ¿no? Sobre todo con el fin de semana y con este desfile del Día de la Victoria. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la guerra en Ucrania y sobre todo cómo ves estos dimes y diretes entre Putin y Zelensky? Pues más allá de las discusiones hay un factor que ha surgido y que es verdaderamente preocupante, porque si el puchero estaba lleno, pues le han echado más cosas encima, ¿no? Y son los ataques a larga distancia, por ejemplo, a Perm, una ciudad que está a más de 1.500 kilómetros de la frontera de Ucrania, para dañar infraestructuras críticas de Rusia, eléctricas, etcétera, ¿no? Es decir, lejos de acallarse los cañones en esta zona, al contrario, se ha reiniciado una ofensiva contra Rusia, además en un momento en el que no necesariamente le van muy bien las cosas a Ucrania. Ucrania además debería hacérselo ver porque no va a haber tantos Tomahawks como ha tenido hasta ahora. Y hay un dato muy interesante con los misiles, y es que la mayor parte de los misiles norteamericanos que se emplean tanto en Ucrania como en Oriente Medio llevan materiales raros chinos. Se los va a seguir dando. Es que aunque quieran hacer esos 600 misiles que señalaba Cristian al año, es que los van a poder poner en el aire. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces yo creo que realmente, pues no sé, si me cuesta entender muchísimo a Netanyahu, Zelensky es igualmente desconcertante. Yo creo que estamos en un momento histórico, y no lo miro con nostalgia, pero yo creo que es así, en el cual el nivel de los primeros espadas en cada uno de los países realmente deja mucho que desear, pero sin excepción. O sea, es tremendo. Antiguamente se decía que Europa encontraba a sus hombres de Estado en los momentos críticos. Y yo creo que el mundo se encuentra en un momento en que no estamos encontrando a nadie, o sea, ni poniendo anuncios. Y por último, sí, aunque es desviarme un poco de la pregunta de Ucrania, pero es que a mí me viene a la cabeza la imagen en la sede de la ONU, donde ha trabajado Juan Antonio, de Netanyahu con dos planos. Uno, estos son los malos, en donde se veía en negro de Irán, Siria, etcétera, y cómo deben ser las cosas a partir de ahora. Y se veía Arabia Saudí, Oriente Medio, Palestina, perdón, lo que ellos
llaman ahora también su zona propia, ¿de acuerdo? Gaza, etcétera, Egipto como el nuevo canal de salida de todo el petróleo. Es decir, es que aquí podemos sacar beneficio nosotros, vamos a ser el intermediario. Yo admiro mucho al pueblo judío desde el punto de vista comercial, pero es que esto es una operación de intermediación para quitarse el sombrero, vamos, deja a los negociantes de diamantes de Bruselas en pañales, porque pueden sacar aquí lo que no está en los escritos. Y por otra parte, también querría señalar el hecho de que hay fundadas sospechas de que en Gaza hay importantes depósitos de gas por explotar, o sea que no están echando simplemente a los palestinos porque les moleste una población, sino porque hay riqueza también en esas costas. Con lo cual, pues bueno, pues como se suele decir en España, y perdón, ¿no? Porque suena un poco chusco, ¿no? Y era un poco si parió la abuela, o sea, realmente la situación que estamos viendo en Ucrania pues es bastante inquietante porque joder, deberían concentrarse en una estrategia defensiva mientras las cosas estén tranquilas. Y bueno, seguir con ese tipo de butats como cuando Zelensky dijo hace poco que iba a redenominar el Donbass con el nombre de Donald Trump, ¿no? Bueno, pues, ese tipo de mensajes, basta ese tipo de mensajes para que vuelva a estar en los titulares. No tiene que atacar, no tiene que lanzar bombas a miles de kilómetros. Ya con que diga una de esas cosas cada cierto tiempo, pues pasa del anonimato absoluto en el que le han sumido los medios de comunicación a Ucrania, ¿vale? Lo siento porque sigue muriendo gente, ¿no? Tiene que utilizar salidas de tono, pero espero que no sea la de atacar destinos alejados de sus fronteras, que lógicamente hay que tener en cuenta que Rusia pues tiene una tradición de respuestas desproporcionadas. Es decir, tú le tiras un cohete y lanza 25.000 Katyushkas. Esto era así en la Segunda Guerra Mundial. Y por último, y con esto ya concluyo, los cohetes, ¿no? Decíamos, Estados Unidos fabrica 600 cohetes, estos señores fabrican 400 drones y tal. Pues estamos en la misma situación de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes, por cada Tiger que desarrollaban, los rusos sacaban 25, 30, 34, ¿no? Un tanque que podía manejar un Mujik sin formación, que se rompía al cabo de 2 años, pero que era extraordinariamente eficiente. Con lo cual esto ya no va de quién tiene lo mejor, sino de quién tiene lo que funciona en estos momentos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que replantearnos, y también replantearnos si queremos el mejor ejército para el siglo XX o realmente estamos pensando ya en que las cosas han cambiado, y han cambiado para siempre y mucho, ¿no? Y es otro tipo de armas y otro tipo de conflictos. Pues Juan Antonio, lo mismo te quiero plantear a ti. ¿Qué esperas de este desfile, de este día de la victoria y sobre todo, bueno, de este alto el fuego con el que ha sorprendido, o al menos ha intentado sorprender Volodymyr Zelensky? Bueno, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Eduardo. En particular quería volver simplemente a los primeros espadas estos europeos que no tenemos. Si es que ya no hay primeros espadas, los primeros espadas son unos oligarcas que controlan a estos primeros espadas. Estos pobres se nos han quedado muy flojos, ¿no? Y esos primeros espadas hacen lo que les dicen los otros. Pongo un ejemplo nada más, ¿eh? En cuanto llega, es la ley del 120, en cuanto llega a $120 el barril, Trump se echa atrás. Siempre. Lo ha hecho ya 4 veces o 3 veces desde que empezó este conflicto. Y es porque le llaman la atención los mercados, le dicen, no, hasta aquí no puedes romper más. Es decir, los líderes actuales están muy dirigidos por los intereses de unos cuantos grandes fondos y grandes oligarcas. En fin, eso no hay que olvidarlo, y que nuestro contrato social con esos dirigentes ya no es el mismo. Va a haber que negociar, yo creo, al final con esos oligarcas directamente, porque estos ya empiezan a representarnos cada vez menos. Pero bueno, dicho eso, ¿qué espero de lo de Ucrania? A mí me preocupa estos ataques que se están haciendo a las infraestructuras rusas en el interior de Rusia, porque empiezan a ser cada vez más, y esto pudiera llevar, seguramente va a llevar a una reacción rusa. Va a tener que hacer algo Rusia, o bien se para donde está y se queda con el Donbass y más o menos se negocia eso, y aquí nos hemos quedado. Para Rusia podría ser aceptable, o bien, más bien, su plan es seguir hasta que llegue a todos sus objetivos, con lo cual va a tener que acelerar sus actuaciones, porque no puede dejar que ciertas infraestructuras críticas en Rusia sean destrozadas con estas armas constantemente financiadas por los bolsillos nuestros, por cierto, que es que desgraciadamente estamos contribuyendo a destrozar las infraestructuras cada uno de los europeos que hacemos caso a
la señora van der Leyen. Y respecto al Eduardo, todavía más de acuerdo respecto a la idea de lo que quieren los israelíes. Aquí hay más que mesianismo, hay negocio. Hay mucho negocio, mucho negocio. Lo tienen muy claro a dónde van, ¿eh? Y parece mentira que no nos demos cuenta. Bueno, pues Cristian, muy rápido, quiero saber también tu opinión sobre lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y sobre todo lo que puede pasar esta semana con el Día de la Victoria. Sí, muy brevemente, Sergio, porque ya los compañeros profundizaron y de una forma magistral. Lo único que voy a agregar, yo, bueno, el año pasado para el 9 de mayo estaba en Moscú, conozco y sé lo sentida que es esa fecha, es la fecha más importante del año para el pueblo ruso, para muchas de las exrepúblicas soviéticas, que no hay familia en Rusia, en Kazajstán, en otros lugares, que no tengan un familiar directo, un padre, un abuelo, un tío que no haya muerto o haya resultado herido en la Gran Guerra Patria. Eso es lo que tal vez no entiende Zelensky cuando dice que para él todas las vidas son más importantes que cualquier celebración, porque evidentemente él hace culto a los que perdieron justamente el 9 de mayo. Lo que sí, y con esto cierro, yo creo que la paciencia... que es importante y hay que entender la paciencia estratégica de Putin. Yo creo que hay que dar gracias a Dios mientras esas torpes espadas están en Occidente. Hay que dar gracias que hay líderes como Putin, como Xi Jinping y otros de ese tamaño, con esa templanza, como para evitar que el mundo se vaya por el sumidero. Ahora, dicho esto, toda la paciencia tiene final. Y yo recibí información ayer que hay una advertencia, digámoslo así, muy seria por parte del Kremlin en cuanto a que si el régimen de Kiev viola esta tregua, este alto al fuego por el 9 de mayo, que repito, es una fecha sagrada para el pueblo ruso, ya le pidió a la población de Kiev, especialmente del centro de Kiev, que evacúen porque iba a ser absolutamente destruido el centro de Kiev si violaban y mancillaban esta fecha. Así que bueno, creo que Zelensky hay que ver, tal vez es lo que busca, pero bueno, tal vez tengamos novedades en este aspecto. Esperemos que por el bien de la paz se respete esta tregua y se respete la memoria de todos los que dieron la vida para liberar al mundo del nazismo. Bueno, pues pendientes de esta tregua en Ucrania, la mirada va a estar puesta sin duda también en lo que suceda en Oriente Medio. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Eduardo, Cristian, Juan Antonio. Un placer contar con los tres por aquí. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Un abrazo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, pendientes ya del discurso por parte de Trump, pero también enseguida con Pulso de Mercados de la mano de Alba Puerro.